doctor. Continuamos nuestra conversación, reitero, con el doctor Luis Ortega, quien es psiquiatra infanto-juvenil o infanto-adolescente, no sé cuál es el término. De niño y adolescente. De niño y adolescente, para que puedan para hacerlo entender. más fácil. Con quien en una primera parte hemos hablado de cosas muy interesantes. Le decía, doctor, ¿cómo debe ser la reacción o el manejo del entorno del paciente o de la paciente, niño o adolescente, ante las distintas manifestaciones de problemas de salud mental? Sí. Porque hay muchas patologías que quisiera, también agrego, para que nos hable de las más frecuentes. Sí, no, es como usted dice, que debe ser, dependiendo de la condición, va a ser una actuación de una familia, va a ser una actuación de la sociedad, porque no solamente la familia es responsable exacto. de la salud mental de sus niños, ¿no? Porque el entorno social, nosotros somos un ente biopsicosocial, por lo tanto somos individuos, somos biología y somos sociedad. Por lo tanto, es muy importante eso. No es lo mismo tener un niño con espectro autista que tener un niño con déficit de atención, que tener un niño con depresión o un adolescente con depresión o con algún trastorno de personalidad. Hay que trabajarlo diferente, como usted dice. En un niño con espectro autista, lo más primordial es estimularle el desarrollo de ese cerebro que está hipodesarrollado, está desarrollado menos que sus iguales. Okay. Entonces ahí tenemos que centrar en lo que es el desarrollo, el estimular los sentidos, estimular la marcha, estimular la comunicación. Eso es lo más importante. A diferencia de un trastorno depresivo, donde lo que tenemos que buscar es primero ver si hay alguna causa externa que haya activado ese factor, esa depresión que viene genética. No todos los niños le da depresión, pero sí con una carga genética más ambiente social tipo... O sea, la depresión es esencialmente genética. Sí, no, porque si no tuviéramos todos los niños deprimidos. ¿Tú no te puedes deprimidos, deprimir por un evento que te ocurra? No. O eso tú lo tenías, el evento, lo único que hizo fue explotarlo. Desencadenarlo, exactamente. Eso se llama evento desencadenante. Okay. Y los eventos desencadenantes pueden ser tipo se divorcian los padres, tipo tengo problemas con mis iguales en la escuela, el bullying, todo eso activa, porque si no tuviéramos una gran incidencia de depresión y no existe esa gran, porque hay muchos problemas que lo sumen diferente, que su adaptabilidad es común y normal. Eso es importante. Entonces, entre las patologías más frecuentes que tenemos son el déficit de atención, los trastornos conductuales, que necesariamente no se tienen que medicar. Por ejemplo, los trastornos conductuales son los niños que se comportan mal solamente, sin ninguna patología de base. Entonces, esos pacientes... Porque decimos los niños malcriados y no sabemos por qué exacto, son. pero no tienen ningún déficit de atención, no tienen ningún autismo. Entonces, esos niños malcriados que no podemos como controlar, que se pasan del nivel de normalidad, y que en cierta forma se salen de lo que es su entorno, y sus mismos iguales. De sus medias. O sea, dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Ni los mismos niños pueden con ellos. Claro. Eso es importante trabajarlo a nivel psicológico, por ejemplo. Siempre le digo a la familia que si es conductual, pues lo trabajamos con el equipo psicológico. Si ya tiene un déficit de atención, vemos el nivel que tenga, vemos si podemos ayudarlo a nivel farmacológico. Entonces, cada una de las patologías es diferente. Como le decía, los más frecuentes son los trastornos depresivos, los trastornos ansiosos, los conductuales son muy frecuentes, el déficit de atención, el trastorno del espectro autista, lamentablemente ha aumentado mucho. Porque antes no se sabía. Sí, no se sabía no se sabía o no se admitía. Hay varios factores que hemos visto que pueden haber hecho causa de que han aumentado. Entre ellos está el que no lo llevaban, el desconocimiento de los padres, el diagnóstico de los mismos médicos, el espectro que tiene ahora. Ahora nosotros vemos el espectro autista desde un punto más amplio, y por eso hay tantos tipos o grados de espectro autista, desde lo más leve cuando tiene algunos rasgos y pueden tener su vida completamente normal a pesar de que tienen esos rasgos, hasta los mucho más graves donde sí van a necesitar una dependencia, pero lo importante para los padres es saber que siempre pueden mejorar los niños con espectro autista o con cualquier patología mental, porque hay que sacarse de la cabeza de que los psiquiatras, los médicos estamos para empastillar al niño nada más. Eso es lo que se piensa siempre. Al psiquiatra uno va y lo que le da es una pastilla
equivocadamente, lógicamente, Sí. porque el psiquiatra es un conocedor amplio de lo que es tu sistema desde el Claro. punto de vista anatómico, físico, en la parte cerebral. Y tú tienes un problema, tienes que atacarlo en la forma que debe ser atacado. Y si le quiere medicamento, el medicamento que tiene Y que es al actuar. revés. Nosotros somos, hay como unos 30 psiquiatras infantiles aquí en el país y todos estamos de acuerdo que lo que evitamos es medicar al paciente. Ah, O sea, exacto. tratamos de evitar. Ahora sabemos que es una herramienta que tenemos y sí tenemos que intervenir si vamos a tener un problema de tiempo o de gravedad. Por ejemplo, si a un niño pasa una depresión de 1 año, pues va a perder ese año de clase, va a perder ese año de interacción. Pues entonces nosotros tratamos de medicarlo para evitar ese tiempo de espera de enfermedad. Igual de la intensidad, si hay un niño que intenta quitarse la vida, intento de suicidio, pues entonces tenemos que medicarlo porque si no, las consecuencias pueden ser mucho peores de la vida. Doctor, usted ha dicho algo ahora, hace apenas unos segundos, que a mí me llama la atención, que en el país contamos con alrededor de solamente 30 psiquiatras Sí. para niños y adolescentes. A mí así a simple vista, Y una sola unidad. quizás estoy pública. equivocado. A mí me parece es una situación calamitosa, Sí. porque en un país donde tenemos más de 10 millones de habitantes y donde hay una gran parte de esa población son niños y adolescentes, y donde hay lugares del país donde la situación económica es aún mucho más deplorable que en otros, ¿de qué manera, y ahí le pregunto, en materia de políticas públicas, podemos ayudar a mejorar o exigir o demandar de los gobiernos que atiendan esta situación? Porque, te lo digo al principio, no es lo mismo usted actuar desde el inicio con prevención, como creo que hay una frase que dice, mejor ayudar a niños. Es más barato es la más barato, prevención sí, que la reacción. que la cura. Es mejor prevenir que curar. O trabajar con niños para ayudar a que no tengan problemas o arreglar ya adultos Claro. rotos o adultos que no se Exactamente. puedan corregir. ¿Qué usted nos puede decir eso en Mira, materia? Usted dijo algo al principio de políticas, sí, pero lo primero es que, como en todos los países, tenemos que hacer una imagen de lo que tenemos, del problema actual en el país. En el mundo, las estadísticas dicen que ahora mismo el 20% de la población infantil va a padecer algún tipo de enfermedad mental. Wow. Y yo, que dirijo la única unidad de este país, pública o privada, que ingresa a niños y adolescentes. esa es el Santo Socorro. La del Santo Socorro. Y tenemos 8 camas ya. Tenemos todo el tiempo. Hace un rato en la mañana estaba viendo a pacientes y estamos llenos totalmente. Y con 3 o 4 niños en lista de espera. Tenemos 8 camas y vienen niños de San Cristóbal, vienen niños de Barahona, vienen niños de... ¿Tiene servicio de emergencia también en esa Sí, unidad? claro, sí. En el hospital hay una unidad de emergencia, por lo tanto, por ahí se reciben los pacientes y también en las consultas se mandan por urgencia y también se reciben. Nosotros alrededor de 500 o 600 niños al año vemos con alguna patología de salud mental y no vemos más porque no tenemos espacio para más. Pero si tuviéramos O porque espacio... la gente por distintas razones no tiene la capacidad o No. vamos a decir el conocimiento de que debe hacerlo, llevarlo. No, probablemente porque no tenemos el espacio, porque tenemos, como le decía, nosotros tenemos lista de espera del interior, Wow. donde tenemos que decirle esperen hasta que nosotros podamos mejorar la situación de un niño que dura alrededor de entre 8 y 12 días, para uno poderlo intervenir, medicarlo y darle cualquier terapia. Tenemos que decirle esperen unos días con él allá en la casa o en el hospital de la región para luego ocupar esa cama. Y entonces tenemos que reservarla y viene otro niño por urgencia, algunas veces tenemos que ingresarlo porque es obligatorio. Porque Mucho mayor la demanda que la capacidad pero muchísimo mayor. Entonces, y eso que todavía no le hemos dado la educación, ni siquiera la publicidad necesaria para esa unidad. Es importantísimo que las figuras de poder puedan organizarse, puedan hacer políticas conjuntas y eficientizar los recursos que ya tenemos, porque, vuelvo y le digo, esa unidad siempre está llena, pero esa unidad no se le da promoción. Esa unidad no se tiene como todos los médicos ya del país lo saben porque tenemos 7 años, pero en la población, al menos que sea por ahí, es muy difícil que lo sepa. Entonces, como que se ocupan más
de otro tipo, vamos a decir, de especialidad, más que de esa Claro, unidad. claro. Erróneamente. Sí, totalmente, porque vemos que a nivel de económico, cuando nosotros podemos ayudar a esa familia, es mucho más rentable que una gripe, por ejemplo. Claro. Que la gripe se puede trabajar mucho en la casa, Claro, con una asesoría de un médico, de un médico general. Entonces es importante, yo siempre abogo porque podamos reunir las cabezas y hacer las políticas conjuntas y eficientizar lo que son los recursos. Doctor, ¿entiende usted que independientemente de que las áreas de salud públicas tienen que jugar un rol preponderante en materia de políticas y lógicamente siempre con la voluntad política Claro. de arriba? También en lo que tiene que ver con la parte del sistema educativo. Definitivamente. Es preponderante la asunción y lógicamente reconocer que en nuestra educación inicial y básica, donde están nuestros niños y adolescentes, deben haber en cada una de las escuelas públicas personal capacitado para poder atender a este tipo de situaciones. Es muy importante que diga capacitado, porque tenemos psicólogos escolares. Lo que pasa es que todavía, y no es por culpa de los psicólogos, es por culpa del mismo sistema, tal vez no están totalmente capacitados para poder intervenir y diagnosticar y observar conductas y poder como orientar a la familia y a las autoridades de cómo trabajar esa parte. En nuestras escuelas debería haber políticas de salud mental aparte, pasa igual que en salud. Tratan de hacer cosas, pero como tratan de hacerlo dispersa, no terminan de tener la eficacia que debería. Hace unos años hablaron sobre una aula azul, que a mí me parece una muy buena idea, pero orientado más que solamente en un espectro, que es para espectro autista, ¿no? Para ver lo que tiene que ver con... Sí. Tendría que ser, yo creo que de salud mental, o sea, tener aunque un en esa misma área se hagan las distintas, vamos a decir, diferenciaciones de cada tipo de patología. Yo siempre creo que la intervención en el curso, en el colegio, que es el ambiente natural del niño, es muchísimo más importante que la intervención que podamos hacer nosotros puntualmente una vez cada mes, una vez cada 15 días, incluso una vez a la semana que verlo los terapeutas. Entonces, como si no integramos la parte educativa, tanto para los niños como para los padres, y la salud mental, entonces vamos a pasar lo que estamos diciendo aceptando. Vamos a avanzar en un área, pero vamos a estar destruyendo eso mismo, porque los que vienen atrás no van a hacer las políticas que deben hacer porque no la conocen. Claro. Bueno, ya recientemente hemos visto que se han tomado iniciativas legislativas ya en cuanto a la materia de salud mental, que tú dijiste al principio también que ha ocurrido un evento en este siglo que yo creo que ni en el siglo pasado uno recuerda que haya impactado tanto a la salud mental como fue la pandemia, o como es todavía, porque aunque estamos ya en una etapa diferente, como fue lo ocurrido en su momento más fuerte, la pandemia que vivimos, que fue un detonante, y no solamente para dejar ver cosas, sino también para producir condiciones de salud mental que incluso no se tenían en niños y en adolescentes. Nos quedan 2 minutos, doctor. En estos 2 minutos, ¿qué usted nos puede decir en ese sentido y una reflexión en los últimos segundos? No, sí, en la pandemia vimos muchas cosas que no queríamos ver antes de la pandemia, porque por el mismo encierro y el estrés postraumático que tuvieron nuestros niños y adolescentes, y todavía falta ver lo que pasó en esos niños y adolescentes que tuvieron ese año y medio. Porque eso sale después también, claro, sin darse cuenta. Porque es como pasa, los traumas pueden venir dentro de 10 años o 15 años y dar síntomas, desde ahora dan síntomas, pero los padres no lo ven porque no lo conocen y no lo entienden, por lo tanto no buscan ayuda. Entonces es importantísimo, estos programas son muy importantes porque son los que educan, los que llegan a más personas, y las redes sociales es lo que llegan a las personas, a los padres, a los mismos niños. Yo tengo adolescentes en los colegios
que luego de ver programas o redes sociales, pues le dicen, mira, yo necesito que tú me lleves para hablar con alguien de esto que me está pasando, de esto que me está sintiendo. Entonces los padres, algunos con muy buen atín, pues sí lo encausan a un buen terapeuta, pero en otros lugares no. Yo creo que si no comenzamos a ver la salud mental como prioridad igual que la salud, entonces vamos a seguir teniendo los mismos problemas del 2020, en el 2030, en el 2040 y probablemente más, porque ahora mismo los niños están más traumatizados por los eventos que han pasado por las mismas redes sociales y vamos a tener diferentes patologías, pero van a ir incrementándose. Bien, lamentablemente se nos ha hecho corto el tiempo, pero seguro vamos a tener otra oportunidad con el doctor Luis Ortega, quien dijimos que dirige el centro SeeKids y además es director de la unidad de intervención en crisis para niños y adolescentes del hospital Santo Socorro, que creo que es la única. Es la única. 8 camas tenemos país. para 3 millones de niños. Continuamos con otra interesante conversación con una invitada médico, especialista en radioterapeuta, en cáncer, con quien seguro también vamos a llevar informaciones muy importantes a nuestro público televidente.